Reproducción e importancia. Asexual. No intervienen las células sexuales. En este caso, una célula hija del progenitor se separa y forma un individuo completo. Resulta del proceso de división celular o mitosis. Esporulación. En hongos y ciertas plantas, la reproducción asexual se da por esporas. Son cuerpos pequeños que contienen un núcleo y una pequeña porción de citoplasma. Las esporas de organismos terrestres son por lo general muy livianas y poseen una pared protectora. Reproducción vegetativa. Sin unión de células o núcleos de células de los vegetales, de manera que el individuo resultante es idéntico al parental. La reproducción vegetativa tiene lugar por fragmentación o a partir de estructuras asexuales especiales. Gemación. Reproducción de esponjas y algunas anémonas. Es una versión en miniatura de animal que crece directamente sobre el cuerpo del adulto, obteniendo los nutrimentos de su progenitor. Reproducción sexual. Proceso análogo a la fecundación. Dos organismos unicelulares similares se fusionan, intercambian material nuclear y se separan. Es el método más primitivo de la reproducción en el que se obtienen organismos de características genéticas derivadas de las células distintas. Algunas plantas y la mayoría de los mamíferos realizan este tipo de reproducción. Órganos reproductores de la flor. Femeninos. Pistilo, formado por una o varias hojas modificadas llamadas carapelos. Cáliz, se encuentra en la parte externa de la flor. Su función es proteger a la flor en su desarrollo, formado por sépalos. Corola, conjunto de pétalos. Estas atraen a los polinizadores y condicionan su labor. Estigma, superficie donde aterrizan los granos de polen y se da la germinación. Ovario, base ensanchada del pistilo y da lugar al saco embrionario donde se halla el embrión. Óvulo, formado en el ovario, contiene el saco embrionario, parte femenina de una hoja. Pedículo, unión entre parte final de la hoja y el tallo. Sépalo, pieza frontal. Estas envuelven a las piezas frontales en desarrollo, impiden el paso del insecto al néctar sin pasar por los estambres. Tubo polínico, se origina al crear el grano del polen. Masculinos, estambres, los cuales llevan en su interior los granos del polen. Polen, gametos masculinas. Púas, sirve para poder fijarse en el estigma del gineceo. Poros, donde salen los gametos. Inquina, membrana interna. Exina, membrana externa que envuelve a la primera. Órganos reproductores del hombre. Masculinos. Testículo, son los órganos productores de espermatozoides o gametos masculinos. Epidídimo, es la estructura ubicada sobre los testículos, formada por un túbulo enrollado que sirve como lugar de almacenamiento y maduración de los espermas. Conducto espermático, corresponde al camino que recorren los espermas hasta el exterior del cuerpo masculino. Conducto deferente, porción del tubo que va desde el epidídimo hasta el lugar de llegada de las secreciones de las glándulas seminales. Ducto eyaculador, porción del tubo que pasa por el interior de la próstata. Uretra, corresponde a la zona que es común para el sistema reproductor y urinario. Glándulas seminales, son dos glándulas que producen y vierten el líquido viscoso llamado semen, el cual contiene agua y nutrientes para los gametos masculinos. Próstata, es una glándula única que aporta sustancias específicas que favorecen la sobrevivencia de los espermas. Pene, es el órgano de la cópula. Está formado por tejidos esponjosos y vasculares que permiten su erección. Femeninos. Ovarios. Son dos órganos del tamaño de una almendra ubicadas en la cavidad abdominal. Producen gametos llamados óvulos. Estrógenos. Participan en el desarrollo de las características sexuales secundarias en la mujer. Progesterona, responsable del engrosamiento de la pared interna del útero en cada ciclo menstrual. Trompas de falopio, son dos conductos que comunican los ovarios con el útero. A través de sus movimientos movilizan al óvulo. Útero,
es un órgano muscular con forma de pera invertida. En él ocurre la anidación o implementación del embrión, estableciéndose la conexión con la madre. Endometrio, capa interior formada por tejidos, el cual todos los meses crece, se engruesa y en caso que el óvulo no sea fecundado, se desprende y cae la menstruación. Vagina, es el canal muscular que une al cérvix con el interior. Vulva, se denomina así al conjunto de genitales externos que incluyen repliegues de piel que protegen la entrada a la vagina. Espermatogénesis, crecimiento, maduración, transformación y liberación del empacamiento del ADN de los espermatozoides en la pubertad. Ovogénesis, desarrollo y diferenciación del gameto femenino u óvulo mediante una división. Se produce a partir de una célula diploide y se forman como productos una célula haploide funcional. Ovíparo, es un animal cuya modalidad de reproducción incluye el depósito de huevos en el medio externo donde complementan su desarrollo antes de salir del cascarón. Vivíparo, todo aquel animal cuyo embrión se desarrolla después de la fecundación en una estructura especializada dentro del vientre de la hembra, en donde recibirá el alimento y el oxígeno necesario para formar sus órganos, para crecer y madurar hasta el nacimiento. Ovivíparos, un tipo de desarrollo embrionario en el que el animal pone huevos, pero estos permanecen dentro del cuerpo de la hembra hasta su eclosión. Esta puede producirse inmediatamente antes del parto o inmediatamente después de la puesta. Hermafroditismo, término de la biología y zoología con el cual se designa a los organismos que poseen aparatos reproductivos mixtos, capaces de producir gametos masculinos y femeninos. Partenogénesis,